¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido. Estoy aquí grabando en la sección de la fábrica, muy específicamente donde consigues la mano roja del Grab Pack. Este lugar es bastante importante porque haremos una locura bastante difícil que consiste en saludar a Huggy Wuggy. Como sabrán, nuestro amigo Dientón se oculta en una de las compuertas superiores de la pared, y vamos a intentar llegar hasta allá arriba y darle un saludo. Todo esto se realizará en Poppy Playtime Chapter 1 para dispositivos móviles usando la versión más antigua del juego, usando solo lo que tenemos en la fábrica, libre de hacks o mods. Sin más demora, let's go. Ok, lo primero que tenemos que necesitar para hacer esto es utilizar un triángulo, pero tenemos que tener en cuenta de que no cualquier triángulo de estos va a servir. Tenemos que utilizar un triángulo delgado. Este, por ejemplo, no lo podemos utilizar porque es un triángulo bastante grueso. Tendremos que fijarnos en unos triángulos más pequeños, que es lo que necesitamos para poder trasladarlo. Por ejemplo, este triángulo es más delgado que el triángulo amarillo que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, este es perfecto para poder llevárnoslo y no tengamos ningún problema al momento de entrar a la zona donde lo posicionaremos para que podamos saludar a Huggy Wuggy. Así que vamos a llevárnoslo. Para este método es estrictamente necesario llevarnos este triángulo, por lo tanto debes tomarte tu tiempo y tu paciencia para poder trasladarlo hasta la zona donde lo necesitamos. Si consideras que este método es bastante lento, podemos empujarlo con nuestro cuerpo para agilizar un poquito más este trabajo, como lo estamos haciendo aquí. De esta forma podemos ahorrarnos bastante tiempo mientras nos trasladamos con el triángulo. Ya estamos un poquito cerca de llegar a la primera puerta donde tendremos que trasladarlo, así que sigamos. Muy bien, ya nos estamos acercando a la primera puerta, pero nos damos cuenta de que el triángulo está acostado y de esta forma no vamos a poder introducirlo. Así que tenemos que empujarlo un poco para que quede de forma vertical. No, así no. Un poco más. Un poco más. Así. Lo pueden poner de esta forma, que les va a dar algunos intentos, pero se tienen que asegurar de que se encuentre de forma vertical para que no tengan problema de que pueda entrar y podamos desplazarnos a los otros lugares. Si tienes problemas para que tu triángulo se encuentre de forma tal de que pueda entrar, te puedes ayudar con un cubo que te puede dar esa palanca necesaria para poder posicionarlo de forma correcta. Aquí podemos ver de que ya se está poco a poco moviéndose un poco para que pueda tener el ángulo correcto y así poder entrar de forma más fácil a la puerta. Así que síguelo intentando hasta que lo consigas. Muy bien, nuestro triángulo ya está en una posición excelente, así que simplemente jalamos un poco y él solo se irá. Si tienes este problema, no importa, sueltas, vuelves a agarrar y él automáticamente va entrando. Y perfecto, ya tenemos el triángulo en esta parte de la sección y vamos a continuar con la siguiente parte. Aquí vamos. Yo te aconsejo que desplaces el triángulo todo el camino de esta forma y no lo utilices pateándolo. Si bien es cierto que pateándolo te va a ayudar a llegar más rápido, vas a tener un problema, y es que al momento de volverlo a poner en posición vertical te va a costar, porque como podrás ver en esta sección es muy estrecha. Entonces cuando trates de volver a su forma vertical vas a tener muchos problemas. No digo que sea imposible, pero te recomiendo que te tomes tu tiempo para poder desplazar este triángulo y no tengas problemas más adelante. Muy bien, estamos cada vez más cerca y vamos a pasar por esta puerta. Si tomaste el triángulo correcto, no tendrás ningún problema para trasladarlo para esta sección, debido a que si utilizas el triángulo equivocado vas a tener un serio problema, porque el otro triángulo era más grande y por tanto vas a tener problemas, ya que ese triángulo
es casi imposible pasarlo para esta sección. Así que utiliza el triángulo más pequeño. Muy bien, ya estamos aquí de nuevo. Hemos saltado y vamos a abrir la puerta donde se encuentra nuestro triángulo previamente transportado. Aquí está. Así que vamos a trasladarlo a una posición idónea para proceder con el posicionamiento de las cajas o cubos. Muy bien, primero vamos a posicionar la caja de cartón, la más grande, y al lado vamos a poner el triángulo de color rojo que ya hemos traído previamente. Lo vamos a utilizar de esta manera y que posteriormente lo vamos a utilizar para subir cajas más grandes encima de este. También necesitaremos que una caja de cartón esté al lado de este triángulo, porque al momento de nosotros subir cajas, las cajas no se vuelquen o se caigan de este lado, del lado derecho. Así que con esta caja grande que tenemos aquí, vamos a posicionarlo de modo de que quede para evitar este tipo de problema. Muy bien, una vez de que ya tienes listo la caja, vamos a proceder a utilizar la caja de madera y la vamos a subir en el triángulo. Para ello arrastramos y poco a poco vamos subiéndola. Saltamos acá. Como podrás observar, como podrás observar, poco a poco la caja de madera va subiendo gracias al triángulo que hemos recogido. Ok, aquí tenemos un pequeño problema. Tenemos que darle algunos intentos y esforzarnos un poquito para que ella suba. Eventualmente ella va a subir. Si tienes algunos problemas, síguelo intentando. Puedes saltar si quieres. Y ahí está, lo hemos conseguido. Da algunos problemas, pero al final lo logramos. Y podemos ver de que ahora podemos trasladar cajas grandes en otros lugares. Muy bien, ahora vamos a utilizar una caja vertical grande y la vamos a poner al lado de las otras dos cajas. También colocaremos una caja mediana larga justo encima del triángulo rojo, como podemos observar. Ahora tomaremos una caja de cartón grande y la vamos a subir. El objetivo de la caja mediana larga era para que cuando pasase la caja grande no se cayese esta. Como podemos ver, está yendo bien. Vamos a saltar para acá y continuamos. No, ahora no. Ahora sí. Y jalamos. Como podemos ver, logró llegar sin ningún tipo de problema. A este punto vamos a esperar a que poco a poco vaya rotando la caja hasta que llegue al máximo. Ya falta poco, ahí va. Y vamos a dejar que siga rotando. Y perfecto. Con esta técnica hemos logrado de que dos cajas de cartón verticales estén una encima de otra. Elimina todo lo que has hecho con excepción de las cajas de cartón verticales, debido a que nosotros necesitamos moverlas de posición. Las cajas de cartón las vas a mover justo en esta posición. Básicamente lo que queremos es que estas cajas queden lo suficientemente cerca de donde se encuentra Huggy Wuggy. Así que lo más alto debe estar aquí. Procederemos a movilizar esta caja de cartón de forma vertical cerca de donde están las otras dos que ya hemos puesto. Si te preguntas cómo logramos que una caja horizontal quede en forma vertical, es gracias al triángulo. Solo tienes que moverla y ella sola hará el resto. Hostias, tengo calor, estoy sudando, esto pesa demasiado. Muy bien, recapitulando, tenemos los dos cajas grandes, una caja grande y la caja de madera que vamos a trasladar justo aquí. Así que estamos listos.
Muy bien, ya estamos preparados. Vamos a jalar esta caja y la vamos a posicionar justo donde estamos nosotros. Aquí viene. Muy bien, ahí va, ahí va. Está subiendo, está subiendo. Y... ok. Perfecto, ahí está. Como resultado tenemos las dos de cartón que ya habíamos hecho y la de madera encima de la de cartón, como les estoy mostrando. Ahora con esto atrae otra caja de cartón grande y la posicionarás cerca de esta, de las que habíamos ya realizado. Para mayor comodidad también puedes utilizar un bloque de madera para que no tengas problemas para subir. Vamos a necesitar 3 cubos de cartón que vamos a trasladar a lo más alto de la estructura. Muy bien, a medida que vamos subiendo, vamos atrayendo los cubos con nosotros. Estos cubos nos van a servir también para poder subir a los niveles más altos. Así. Pero no te olvides que tienes que atraerlos también. Muy bien, he logrado traer 2 cubos de estos a la parte más alta de la estructura. Y tenemos que utilizar estos cubos para poder llegar hasta Huggy Wuggy, que ya falta poco. Ahora mismo estoy encima de un bloque y ya podemos ver a Huggy Wuggy. Solo falta un bloque más para subir. Bien, he logrado que la tercera caja esté aquí. Y pasó algo muy curioso. Es que los otros niveles se han destruido. Ya no tengo posibilidad de poder bajar. Tengo que hacer que estas cajas funcionen. Si estas cajas no funcionan, todo habrá sido en vano. Así que por favor, cajas, no me fallen, por favor. Estoy un poco nervioso porque hay muy poco espacio y es muy fácil liarla, es muy fácil. Esto está siendo muy difícil. Por favor, cajas. Voy a intentar con esta para ver. Vale, la pude recuperar, Aquí vamos, ya no puedo bajar, por favor, caja, no me falles, por favor. Vale, no se cayó. Vamos con cuidado, por favor. No, vamos, ahí va. Vamos un poquito más. No. No te muevas. Vamos. No. Voy a saltar. Por favor, dime que me da la altura. No te caigas, por favor. No te caigas aquí, por favor. Huggy, te mando un saludo, Huggy. Logramos saludar a Huggy Wuggy. Y ese sería el video. Fue bastante difícil completar esto, y toda persona que quiera intentarlo tiene que saber que esto es bastante difícil de lograr, porque las cajas a veces se alocan y se destruyen al más mínimo error. Como pudiste percatarte, esto también me sucedió. Y es posible que te encuentres con muchas situaciones que te hagan desesperarte bastante. Ten eso en cuenta si lo vas a intentar, y ármate de mucha paciencia. Gracias por tus puntos de vista, muchas gracias por el apoyo recibido, y nos vemos en la próxima. Que tengan un buen día, les mando un saludo y que estén bien. Ahora me tengo que retirar porque voy a darle un beso a Mommy Lonely.